Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 al 5. Un evangelio eficaz, elección, poder y ejemplo es el título de este sermón, hermanos. Yo quisiera comenzar leyendo desde el versículo 2, porque si bien nuestro foco de trabajo hoy será versículo 4 y 5, me parece que para entender un poco el contexto podemos comenzar desde el verso 2. De hecho, alguna vez, hace mucho tiempo, hemos predicado los primeros 3 versículos de este pasaje, así que algún memorioso quizá lo recuerda. Si no, puede buscar la predicación allí en el canal que tenemos en la iglesia, donde están grabadas las predicaciones. Dice el verso 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Pablo, escribiéndole a una iglesia muy joven y agradeciendo por estos creyentes. Y es muy particular la forma en que empieza Pablo, porque él va a reconocer grandes virtudes en estos tesalonicenses. En el versículo 1, el saludo que él hace es muy particular, y ahora en el verso 2, él comienza esta oración, ¿no es cierto?, de gratitud por estos creyentes. Y dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios, y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Claramente, hermanos, Pablo comienza esta carta, como dije antes, orando, dando gracias. Esta es una expresión de profunda gratitud, la que encontramos en los versículos 2 y 3, por esta iglesia que claramente evidenciaba, como dice él, su fe a través de sus obras. Una iglesia que trabajaba arduamente, motivada por el amor, dice, y mantenía la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso los tesalonicenses lo llevaban a cabo en medio de un contexto de oposición y de sufrimiento, como bien sabemos que esa era la realidad de los creyentes del primer siglo, de los seguidores de Cristo del primer siglo, pero sería un error creer que esa no es la realidad de muchos creyentes en el día de hoy. Sigue siendo la realidad de muchos de los cristianos en otras partes del mundo. Pero cuando nosotros llegamos al versículo 4 y 5, Pablo continúa con ese espíritu, podríamos decir, con esa disposición de gratitud por los tesalonicenses, pero ahora hay algo que lo está motivando a él, y esto que lo motiva es claramente más profundo, es algo fundamental, es algo vital de la vida cristiana, les decía yo en la oración, y es que Pablo estaba dando gracias a Dios porque estos hermanos, dice él, eran amados y escogidos, o armados y elegidos de Dios. Dice la Nueva Traducción Viviente, sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Dice la traducción lenguaje actual, hermanos, Dios los ama y nosotros sabemos que Él los ha elegido para que sean parte de su pueblo. Estos creyentes, esta iglesia joven, con el trabajo que hizo Pablo y su equipo misionero allí en esa región, en ese lugar, esta gente vino a Cristo en arrepentimiento y fe. Y siendo una iglesia tan joven, ellos estaban manifestando rasgos de madurez espiritual, fe, esperanza, amor. ¿Y a qué se debe? Es la pregunta que nosotros podríamos hacer. ¿A qué se debe que las virtudes de la fe cristiana sean tan visibles en estos creyentes? Y la respuesta es que Dios los amó y Dios los escogió. Y sobre eso, sobre esa verdad fundamental, descansan o se sostienen todos los motivos por los cuales Pablo está dando gracia por estos creyentes. El apóstol Pablo, al escribir a estos creyentes, él está recordando que Dios obró con poder. ¿Cuándo? Cuando el evangelio fue predicado allí en Tesalónica. Hubo persecución, sin embargo, Dios obró de tal forma que se levantó una iglesia, allí una iglesia muy vigorosa. Y esa fe no fue producto de la elocuencia de Pablo, de Silas y de Timoteo, que son los hombres que trabajaron allí,
sino que esa fe genuina, esa fe verdadera, esa obra maravillosa que ocurrió en medio de esta gente, fue un acto soberano de Dios, fue un acto del poder del Espíritu Santo y del testimonio de quienes predicaron en ese lugar, del testimonio de quienes llevaron el glorioso mensaje del Evangelio. Entonces, este pasaje, hermanos, plantea 3 verdades fundamentales sobre las cuales vamos a trabajar y meditar. ¿Cuáles son ellas? La salvación comienza con la elección soberana de Dios. La salvación comienza con la elección soberana de Dios. A veces pensamos que la salvación comienza con una decisión. Hay todo un movimiento decisionista, ¿no es cierto?, contra el cual nosotros nos paramos de frente y rechazamos eso. Lo que nosotros anunciamos y proclamamos en esta iglesia local es que la salvación, repito, comienza con la elección soberana de Dios. Ese va a ser el primer punto de esta noche. El Evangelio es eficaz porque es predicado, hermano, en el poder del Espíritu Santo. El testimonio fiel de los siervos de Dios es el que acompaña esa predicación eficaz. El testimonio fiel de los verdaderos creyentes en Cristo es el que acompaña, repito, la proclamación eficaz del Evangelio. Por eso el título del sermón es Un Evangelio eficaz, elección, donde nace nuestra salvación, poder y ejemplo. Así que yo quisiera ver con ustedes, hermanos, cuál es la certeza de la elección, o sea, sobre qué se basa esta elección, esta doctrina tan importante, tan vital, pero también que en muchos contextos del cristianismo, en muchas áreas de lo que podríamos llamar el mundo evangélico, es un tema de discusión, de debate, de controversia, es un tema hasta, diría, de rechazo en algunos contextos. Así que veamos la certeza de la elección, la base sobre la cual descansa esta doctrina vital que claramente está en la palabra, plasmada con claridad, y mi tarea y la tuya, mi tarea es exponerlo con claridad y la tuya es poder comprender y amar esta doctrina que vemos en su palabra. El verso 4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Fíjense, la base de esta elección no se encuentra en el mérito humano, no se encuentra en algo virtuoso que de pronto pueda haber en tu vida. No se encuentra en el hecho de que Dios sabía, Dios conocía de antemano que vos y yo íbamos a creer cuando se nos predicara el Evangelio. Nada de eso. La base de la elección de Dios no tiene nada que ver con nosotros. Dios nos eligió porque Él nos ama. Esa es la base de la elección de Dios. Dios nos eligió porque Él nos ama. Soberanamente, el Dios eterno decidió amarnos, hermanos. Aunque ninguno de nosotros era digno de ese amor. No hay mérito personal en el hecho de que Dios nos ame. Él nos amó, ¿por qué razón? Porque Él quiso hacerlo. Él nos amó porque quiso amarnos y porque nos amó, nos eligió. Entonces, repito, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la certeza de la elección divina? Su amor, hermanos. Él quiso amarnos y porque nos amó, nos eligió. Eso tiene mucho sustento en la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 7, vemos allí a Moisés comunicándose con el pueblo de Israel y dice en el versículo 6, porque vos sos pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, le está diciendo Dios a esta nación, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón y del rey de Egipto. La razón por la que Dios amó a su pueblo, hermanos, a esta nación, al pueblo de Israel, no era porque ellos merecieran su amor, es porque Él decidió amarlos y porque los amó, los escogió, los redimió. Y nosotros nos vamos
muchos libros más adelante en nuestro canon de la Escritura y nos paramos en Efesios capítulo 1, verso 3, para ver qué dice Pablo del pueblo del Señor, para ver qué dice Pablo de aquellos que conforman ahora el pueblo glorioso, el pueblo bendito de Dios. Dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué dice él? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Ahí está la base, la certeza de la elección. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Se dan cuenta, hermanos? Una vez más, la Escritura fusionando el acto electivo de Dios, el acto de elegir, de escoger, fusionándolo con su amor, ligándolo a su amor. Es la misma conexión que nosotros encontramos, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses, la segunda carta de este pasaje que nosotros estamos estudiando. En el segundo libro, capítulo 2, verso 13, dice, pero nosotros debemos dar gracia siempre. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Hermanos, amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Otra vez, fusionado, amados por el Señor, escogidos desde el principio para salvación. ¿Cuándo nos escogió Dios? Es la pregunta que podemos hacerle al texto. Pablo está diciendo, desde el principio. Dios nos escogió en la eternidad pasada, hermanos. Antes de que vos cometieras el primero de tus pecados, Dios decidió escogerte, Dios te eligió. Pablo está diciendo que ese es un privilegio especial, le está diciendo a los tesalonicenses, a esta gente a la cual escribe su carta, es un privilegio especial que no todo el mundo tiene, solamente lo tienen aquellos que fueron amados y escogidos. Cuando le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, verso 8, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dios, quien nos salvó y nos llamó, dice Pablo, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no conforme a nuestros méritos, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo, Pablo? Antes de los tiempos de los siglos. Eso tiene que generar un asombro en tu mente y en tu corazón. Eso tiene que volar tu cabeza. Dios nos salvó, nos llamó con un llamamiento santo según el propósito suyo, según lo que Él había determinado, según su voluntad. Y dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿cuándo? En la eternidad pasada, antes del tiempo de los siglos. Si vos sos un creyente, ¿sabes por qué sos creyente? ¿Sabes por qué sos un cristiano? Si vos sos de Cristo, es porque Dios decidió amarte y hacerte beneficiario de su gracia, hacerte el receptor de su gracia. No hay otra explicación. No sos un creyente porque de pronto vos tenés un perfil religioso diferente al resto. Si vos sos el único creyente en tu familia, no es porque vos sos más místico. No, sos creyente porque Dios decidió amarte y Él determinó que vos seas el beneficiario de semejante gracia. ¿Y por qué no el otro? ¿Por qué no mi amigo, mi familia, mi hermano, mi papá, mi mamá, mi esposa, mi esposo? Porque Dios determinó eso. Él te amó porque quiso amarte. No porque vos sos un hombre o una mujer ejemplar en la sociedad. No, Él te amó porque quiso amarte. Y por causa de ese amor especial que Él tiene por lo suyo, estamos aprendiendo que Él te eligió. Porque la base de la elección soberana de Dios es mi mérito, no, es su amor. Es su amor. Todo tiene que ver con Él. El amor de Dios por nosotros lo mueve a darnos a Cristo y todas las bendiciones que están encerradas en la persona y en la obra de Cristo. Repito, hermanos, el amor de Dios fue tal, fue tan amplio, fue tan ancho, fue tan grande,
que lo mueve a Dios a entregar lo más valioso, que lo mueve a Dios a entregarse a sí mismo. ¿Cómo? En la persona de Cristo. Y ese amor te hace a vos beneficiario de todo aquello que está encerrado, podríamos decir, en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Este es un amor particular por personas particulares, aunque el mundo entero se levante en contra de afirmaciones como esta. Repito, es un amor particular por personas particulares. Cuando Jesús ora en Juan 17:9, yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Vos podés entender eso? No hace falta ser un teólogo para entender eso. No hace falta ser un hombre muy inteligente. No hace falta ser alguien especial. Jesús está orando no por el mundo entero, no por todas las personas que componen el mundo. Él está orando por aquellos que le fueron dados por el Padre y que son del Padre. Dice la Nueva Traducción Viviente, mi oración no es por el mundo, sino por lo que me has dado, porque te pertenecen. Aquellos que en la eternidad pasada fueron amados, fueron escogidos por Dios. Lo que Jesús está pidiendo por sus discípulos, Él no los puede pedir por el resto del mundo, hermanos. Por una simple pero profunda razón teológica. ¿Cuál es esa simple pero profunda razón teológica? Que en el mundo hay quienes son discípulos de Cristo y hay quienes no. Hay quienes fueron elegidos por Dios desde la eternidad pasada y hay quienes no. Dice el verso 22 de Juan, capítulo 17. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. A mí me conmueve eso, hermanos. ¿No te conmueve saber que Jesús oró por vos? Porque esta es una oración que fue hecha en favor tuyo si vos sos un verdadero creyente. ¿Vos podés entender lo que está diciendo allí? Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. La Nueva Traducción Viviente dice, que los amas tanto como me amas a mí. La Escritura dice que Dios el Padre tiene en su Hijo toda su complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco en Él, es lo que dice la Escritura. Y lo que nosotros estamos viendo es que Dios nos escoge para unirnos a su Hijo. Por lo tanto, ahora que yo estoy en Cristo, Él nos ama, dice el Señor mismo Jesús, dice que Él nos ama con la misma clase de amor que tiene reservado para su Hijo. O sea, Él nos ama tanto como lo ama a Cristo. Ahora, eso tiene implicaciones profundas, hermanos. Tiene implicaciones profundas para nuestra vida porque conocer y comprender estas verdades acerca del amor de Dios hacia nosotros tiene que tener un impacto real, significativo, profundo en tu vida. O sea, vos sos una persona que jamás en la vida, a partir de ahora, podés sentirte como carente de amor. Vos jamás en la vida vos podés pensar, nadie me quiere, nadie me ama. Yo siento como que nadie me quiere. No, eso es una mentira, eso es un engaño. Y nuestro corazón es una fábrica de engaño y a veces a los mismos creyentes lleva a pensar eso, que nadie lo quiere. Erradica esos pensamientos de tu vida, lisa y llanamente, porque no es así. Es una mentira del diablo, por lo que estamos viendo. Si vos sos un verdadero creyente, ¿cómo puedes llegar a afirmar nadie me quiere? Nunca tenés que perder de vista la grandeza del amor de Dios por nosotros en Cristo Jesús. Vos no esperes de otro lo que solo Dios te puede dar. Y ahí está el problema. Nosotros esperamos de los demás lo que solo Dios puede darnos. No esperes de un esposo, no esperes de una esposa, no esperes de un hijo, de un padre terrenal, lo que solo Dios te puede dar. Repito, si vos estás en Cristo, pues parece un cliché. Si vos estás en Cristo, Dios te ama.
Si vos estás en Cristo, Dios te ama si estás en Cristo. Y ahora vamos a aclarar por qué es necesario esa condición. O sea, si estás en Cristo, Dios te ama, no hay duda. Te tiene que explotar la cabeza y el corazón saber que el Dios Todopoderoso, el Dios que creó los cielos y la tierra, ese Dios que gobierna con solo el poder de su palabra, ese Rey de Reyes, Señor de Señores, te tiene que volar la cabeza que alguien así te ame porque decidió amarte. ¿A mí? ¿Que soy el peor de los pecadores? ¿Cómo explicas eso? No hace falta explicarlo. Dios te ama, Él decidió amarte. Si vos sos un verdadero creyente, dice Jesús que Él te ama tanto como el Padre ama al Hijo. Eso es terrible, hermanos. ¿Te das cuenta por qué es un amor particular? ¿Por qué es un amor especial? Un amor tan grande que sobrepasa el entendimiento de la mente humana. Es un amor tan amplio, tan profundo. Eso no tiene que dar lugar a ninguna necesidad psicológica o a patología psicológica. Y todas esas cosas modernas que impulsan hoy esto llamado consejería. No estoy en contra de la consejería bíblica, ¿no es cierto?, pastoral. Sí estoy en contra de la profesionalización de la consejería dentro de la iglesia. Tenemos que predicarle a los creyentes doctrinas como esta, para que se le vaya la depresión, para que se le vayan los pensamientos tristes de su corazón. Tenemos que predicarle, proclamarle una y otra vez, y los creyentes tienen que traer una y otra vez estas verdades. Soy amado por Dios, yo ahora le pertenezco. Él me ama, y si Cristo me ama, si Dios me ama con un amor eterno, eso es lo que yo necesito saber. Eso es todo lo que yo necesito saber. Y es triste, hermanos, es triste. Yo les decía, es controversial hablar de esto en algunos contextos porque muchas iglesias o contextos de cristianos evangélicos se oponen a este tipo de enseñanza, a este tipo de discusión. Es una doctrina que genera debate, les decía yo. Porque es triste y es lamentable porque cuando una persona dice ser creyente y rechaza, rebate o refuta la doctrina de la elección, no se está dando cuenta, hermano, de que está objetando, está discutiendo sobre un aspecto fundamental del carácter de Dios, un aspecto fundamental del amor de Dios. Dios no ama en general, hermanos. Dios no ama de manera universal. No, Dios ama en particular. Dios ama en particular. Este tipo de amor del cual estamos hablando y estudiando, del cual Pablo se refiere, amados y escogidos de Dios, es un amor particular. Históricamente y teológicamente, según la teología, según los eruditos y los grandes teólogos que tuvimos en la historia del cristianismo, nosotros podemos distinguir 3 expresiones del amor de Dios. Y esas 3 expresiones no son invento humano, sino que son expresiones que se revelan en la misma palabra de Dios. La primera expresión del amor de Dios, ¿cómo es? Se le conoce como el amor benevolente de Dios. Dios manifiesta una disposición bondadosa hacia toda su creación. ¿Cómo se expresa ese amor? A través de la paciencia de Dios, su cuidado providencial, ese deseo de Dios que está plasmado en la palabra de que Él quiere que los hombres se arrepientan y vengan a Él en fe, en arrepentimiento y fe. El amor benevolente de Dios es el amor que sostiene la vida de cada ser humano, sea creyente o incrédulo. El creyente está vivo porque Dios ha determinado que todavía su corazón siga latiendo. Bueno, con el incrédulo pasa lo mismo. Es ese amor compasivo de Dios. Salmo 145, versículo 9, Mateo capítulo 5, versículo 45, si quieren tomar nota allí. Amor benevolente de Dios. Pero hay también una expresión del amor de Dios que es el amor que está ligado a su bondad o el amor benefactor de Dios, podríamos decir. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la bondad que Él muestra cuando Él provee de bendiciones temporales sin hacer distinción. También este amor no hace ningún tipo de distinción. Es la gracia común, como se le conoce en teología. La Escritura dice que llueve en los campos de los creyentes, llueve en los jardines de los cristianos. No, la lluvia cae sobre justos y sobre injustos. Es un amor que no depende de la respuesta del ser humano.
Este amor no implica salvación, hermanos. Pero el amor del cual nosotros estamos hablando, y acá es necesario poner toda la atención, es lo que se conoce en teología como el amor complaciente de Dios, hermanos. El amor complaciente de Dios es el afecto especial que Dios tiene únicamente por su Hijo Jesucristo y por todos aquellos que están unidos a Él por la fe. Repito, el amor complaciente de Dios tiene que ver con ese amor especial que tiene Dios el Padre hacia Dios el Hijo y hacia todos aquellos que están en Cristo, que están unidos a Cristo por la fe. Es ese amor redentor, es ese amor eterno, es ese amor electivo, es el amor del pacto de gracia, hermanos. Estudiamos el miércoles, estamos estudiando el pacto de Dios. Es el amor del pacto de gracia, por el cual Dios ha determinado salvar a su pueblo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ahora, aplicar ese amor complaciente de forma universal, eso es un grave error teológico. El amor, decíamos, benevolente de Dios, el amor benefactor de Dios, eso es universal. Son expresiones de la paciencia y de ciertos atributos del carácter de Dios. Pero el amor complaciente de Dios yo no lo puedo aplicar de manera universal, de manera general, porque eso es un error teológico y hasta se podría decir, sin caer en un extremo, eso es una blasfemia, hermanos. Porque la Escritura es clara, Dios no ama a todo el mundo con el amor complaciente. Ese amor está reservado para aquellos que están en Cristo, los que han sido adoptados como hijos suyos. De hecho, la Biblia nos enseña claramente que Dios está en enemistad con los impíos. Él aborrece la maldad y los que hacen iniquidad, dice el Salmo capítulo 5, versículo 5. El Proverbio capítulo 6, versículo 16 al 19. Entonces no podemos ignorar esto, hermano, ni diluirlo para que sea aceptable al oído humano. Dios ama a todo el mundo. No, eso es un error. No, con amor complaciente Dios no ama. Por eso es triste cuando oímos decir algunos que Dios ama a todos incondicionalmente. Dios ama a todos incondicionalmente. Eso no es bíblico, hermanos. Si ese amor fuera realmente incondicional en todos los aspectos, entonces no habría necesidad de arrepentimiento. Si Dios ama a todos incondicionalmente, no habría necesidad de fe, no hubiese sido necesario que Cristo vaya a la cruz si Él ama a todos incondicionalmente. Pero el Evangelio de la Biblia, hermanos, el Evangelio de Dios demanda arrepentimiento y fe, porque Dios ha puesto una condición absoluta para disfrutar de su amor complaciente. ¿Y cuál es la condición absoluta para disfrutar del amor complaciente de Dios? Estar unido a Cristo. Y para estar unido a Cristo tenés que reconocer tu miseria, tu pecado, arrepentirte y acudir a Cristo en fe. Él no solo invita amorosamente a los hombres a venir a su Hijo, Él ordena a los hombres. Repito, Él ordena, Dios manda, Dios ordena a todos los hombres a que se arrepientan y crean. En todo lugar, ¿a qué? A que se arrepientan, que clamen por misericordia. Entonces, si vos querés experimentar ese amor complaciente, vos tenés que estar unido a Cristo. Fuera de Cristo, ¿qué es lo que hay? Hay juicio, no hay amor. Y hay que decir eso porque es la verdad, esa es la verdad de la Escritura. Fuera de Cristo hay juicio, pero en Cristo hay amor complaciente de Dios. Hay gracia, hay perdón, hay amor eterno, no hay juicio. Hay objeciones que se presentan contra esto que claramente yo creo que, no sé si estoy haciendo un buen trabajo, creo que lo están viendo claro en la palabra de Dios. Bueno, sin embargo, aunque lo veamos con cierta claridad, hay objeciones. Hay algunos que dicen que la elección atenta contra la libertad del hombre. Porque si Dios elige, entonces nosotros venimos a ser títeres en las manos de Dios, no somos libres. Pero esta objeción parte de un concepto equivocado y errado de lo que es la libertad, hermano. Yo actúo como un hombre libre cuando mis acciones son determinadas por mi propia decisión. Eso es, en esencia, la libertad de la cual gozamos los hombres. Cuando yo fui el que decidió, cuando yo no fui forzado a hacer lo que hice ni a decidir lo que decidí, entonces nosotros entendemos que ahí somos libres.
Entonces de ahí nace, de ese concepto nace esta objeción en contra de la elección soberana de Dios. Ahora, la realidad, hermanos, es que cuando yo me convertí, cuando vos te convertiste, no está mal decir que lo hicimos porque quisimos. O sea, nadie nos forzó a convertirnos. ¿Fue una decisión libre y voluntaria? Sí. A ver, recordá tu experiencia cuando pasaste de ser un incrédulo a ser un creyente. No sé si alguien te obligó, te puso un arma para que vos decidas. Fue una decisión, repito, libre y voluntaria. Entonces, ¿qué fue lo que hizo posible que un pecador como vos, un miserable como yo, que estaba muerto en su delito y pecado, qué fue lo que hizo posible que alguien así pueda tomar una decisión voluntaria y libre de seguir a Cristo? ¿Qué fue lo que hizo posible semejante cosa? La obra regeneradora del Espíritu Santo. ¿Por causa de qué? Por causa de la elección del Padre, de la elección eterna y soberana del Padre. Dios obró, regeneró el corazón de un incrédulo como vos y como yo, ¿para qué? Para que libre y voluntariamente decidamos ir a Cristo. Cuando decidimos seguir a Cristo, yo no conocía todas estas cosas. Yo no sabía todas estas cosas. Fue una decisión y punto. Entonces yo tomé una decisión y punto. Nosotros no decimos, no, Dios obró soberanamente en mí, en el momento de nuestra conversión, en los primeros pasos que damos en la vida cristiana, no entendimos esto, no sabemos todas estas cosas. Pero Dios el Padre obró en nosotros por la obra de su Espíritu Santo. Ahora yo miro para atrás y veo, wow, si Dios no hubiese obrado, yo estaría perdido en mi pecado, en mi miseria. Yo decidí seguir a Cristo porque el Padre me eligió. Así habla un creyente en Cristo. El Hijo murió por mí. El Espíritu Santo obró en mí, en salvación. Aplicó con poder esa obra de redención en mi corazón. Repito, yo decidí seguir a Cristo porque el Padre me eligió, el Hijo murió por mí y el Espíritu Santo, en un momento determinado, en un momento clave de mi vida, aplicó con poder la obra de redención en mi vida, en mi corazón. Dios nos libera de la esclavitud del pecado, hermanos. Dios nos hace nacer de nuevo para que por primera vez en nuestra vida nosotros podamos actuar como seres libres. Ese es un entendimiento bíblico de la libertad que es ejercida por el creyente o por la persona. Cuando vos te convertiste a Cristo, por primera vez en tu vida actuaste como un ser libre. Cuando vos te convertiste a Cristo, por primera vez en tu vida se pudo ejercer verdadera libertad. Porque Dios en la regeneración te libró de la esclavitud del pecado y te dio nueva vida en Cristo. ¿Para qué? Para que ahora puedas acudir a Él en arrepentimiento y fe. ¿Se dan cuenta? La elección divina no destruye la libertad humana. ¿Qué es lo que hace la elección divina? Restaura la libertad humana. O sea, le da vida a nuestra libertad. Ese concepto errado del libre albedrío, que muchos ponen delante de esta discusión. La elección soberana de Dios le da vida a tu libertad. Otra objeción que hay es que la doctrina de la elección hace de Dios un ser arbitrario, un ser injusto. Muchos dicen, pero si eso fuera real, Dios es injusto. ¿Cómo puede ser que elija a unos y a otros no? Esos son planteos. Pero esa objeción, hermanos, así, lisa y llanamente, no tiene sentido. No tiene sentido. Yo no puedo objetar la justicia de Dios. ¿Quién soy yo para evaluar si Dios es justo o no? ¿Según quién? Según mi estándar. No tiene sentido decir que la doctrina de la elección hace a Dios un ser arbitrario. ¿Sabes por qué no tiene sentido? Porque Dios no está obligado a salvar a nadie. Entonces eso es un error teológico. Decir que Dios es injusto, si Él escogiera a unos y a otros no, eso es un error teológico. Dios no está obligado a salvar a nadie. ¿Sabés lo que sí Dios está obligado? Por su justicia y por una cuestión conceptual y profundamente teológica, Dios está obligado a condenar a todos. De ahí no hay discusión. Entonces, si Dios es justo, Él está obligado a condenar a todos.
repito, hermanos, Dios no está obligado a salvar a nadie, sino que Él está obligado, por su justicia perfecta, a condenar a todos. O sea que si Dios no hubiera decidido salvar a ningún ser humano, aún así Él seguiría siendo bueno, santo y justo. Él no está obligado, hermanos. Sin embargo, Él ha determinado, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que exista todo en el mundo, Él ha determinado, Él ha decidido salvar a millares de personas. ¿Al costo de qué? Al costo de la vida de su Hijo. La transacción federal que hablábamos el miércoles. Ese trato, ese pacto entre Dios y el Hijo. Ese pacto de redención, ese pacto de gracia. Nadie puede acusar a Dios de injusticia, hermano, ni de favoritismo o parcialidad. ¿Por qué? Porque lisa y llanamente todos los seres humanos son culpables delante de Dios por sus propios pecados y todos recibirán un justo juicio. Además, hermano, la oferta del Evangelio es genuina. La oferta del Evangelio está disponible ¿para quién? Para todo aquel que quiera venir a Cristo. ¿Ustedes se pueden imaginar dos hombres, dos personas culpables de homicidio, ambos bien justamente condenados, encarcelados, pero de repente el juez decide, movido por misericordia, asumir personalmente la pena de uno de esos hombres para que quede libre? Pero hay otro que permanece en prisión. Un ejemplo. Ahora, ¿puede el que sigue en la cárcel quejarse de injusticia? No, porque el que está encarcelado está allí por su propio crimen. ¿Y qué es lo que está siendo cumplida? La justicia. ¿Se dan cuenta? La justicia. Así obra el carácter y la justicia de Dios, hermanos. Dios salva a quienes quiere por gracia soberana, sin dejar de ofrecer con sinceridad la salvación a todo el mundo. Los que se pierden lo hacen por su propia voluntad y culpa, hermanos. Y los que son salvos, por gracia soberana de Dios, ¿no? Por gracia inmerecida de Dios. Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Se ve que Pablo ya tuvo que confrontar planteos como estos. No, Dios es injusto. No. ¿Hay injusticia en Dios? Ninguna manera. Pues a Moisés, Pablo está citando cuando le escribe a los romanos, está citando Éxodo 33. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermanos, no depende del que quiere ni del que corre. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nadie va a correr. Nadie va a querer, porque nadie quiere correr hacia Él. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios en su soberana voluntad? Él decide eficazmente traer a muchos a la salvación en Cristo Jesús. Él decide, hermanos. Hay otros que dicen que la doctrina de la elección apaga el fuego evangelístico del creyente, apaga el evangelismo. ¿Por qué? Porque, claro, si hay elegidos, de una u otra forma se van a salvar, si total fueron elegidos. Muchos dicen eso. Ahora, esta objeción no toma en cuenta, hermanos, que Dios no solo ha predestinado, Dios no solo ha determinado quiénes se van a salvar. Dios también ha predestinado, Dios ha determinado el medio a través del cual sus escogidos se van a salvar. ¿Y cuál es ese medio que fue predestinado por Dios? ¿Cuál es? La predicación del glorioso mensaje del Evangelio. 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. La Biblia de las Américas dice, el mundo no conoció a Dios mediante su propia sabiduría. Es decir, el mundo no conoció a Dios a través de la sabiduría humana, sino que agradó a Dios salvar, dice Pablo, a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Se dan cuenta? Dios predestinó a quienes han de ser salvos y Dios predestinó el medio por el cual sus escogidos se van a salvar. 2 Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades.
Pablo está diciendo, por causa del Evangelio yo estoy sufriendo penalidades, yo estoy en prisiones, como si fuera un malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Y si hay algo que Pablo nos dejó claro es eso, la palabra de Dios no está presa. Porque de la cárcel él escribió muchísimas cartas. Es desde estar ahí encadenado, la palabra de Dios no estaba presa. Por tanto, dice Pablo, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con la gloria eterna. ¿Qué voy a predicar? ¿Qué voy a escribir? Si total, Dios escogió y se van a salvar de alguna forma. No, dice Pablo, todo lo soporto por amor a los escogidos. ¿Por qué? Todo lo soporto, todo lo tolero, todas las penurias por predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que los escogidos de Dios puedan obtener la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo todo lo soporta por amor a los escogidos. ¿Por qué? Porque nadie se va a salvar si no es a través de la predicación del Evangelio, hermanos. El mismo escenario nosotros vemos en la carta que estamos estudiando, en nuestro pasaje, versículo 4 de 1 de Tesalonicenses 1. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Sabemos que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo, pues cuando les llevamos las buenas nuevas, cuando les llevamos el Evangelio, dice la Reina Valera, el Evangelio no llegó a vosotros solo en palabra, sino en poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de lo que decíamos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes, dice Pablo. Fíjense que Pablo no se quedó en Antioquía, hermanos, no se quedó en Antioquía en la comodidad de una iglesia local, una iglesia poderosa, vigorosa, allí del primer siglo, una iglesia que está siendo el eje del obrar de Dios en todo el mundo conocido. Pablo estaba en Antioquía, pero él no se quedó en la comodidad de su iglesia. Él fue a los tesalonicenses, les predicó el Evangelio. ¿Y por qué hizo eso? Y porque nadie se va a salvar, hermanos, si no se le predica el Evangelio. Entonces la doctrina de la elección, hermanos, lejos de hacer innecesaria, esta idea de que atenta contra la evangelización, no, eso es un error, la hace indispensable a la evangelización. Porque es solo a través de la predicación y la recepción del Evangelio que el propósito de Dios llega a ser revelado y conocido, hermanos. La salvación en Cristo, el glorioso mensaje del Evangelio. ¿Cómo podía Pablo, es la pregunta, cómo podía Pablo estar tan seguro de que Dios había escogido a los tesalonicenses? Amados y escogidos. Fíjense qué interesante. Siempre damos gracias a Dios, dice, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. ¿Qué les dije al principio? Pablo está hablando por esta gente, Pablo está orando por ellos. Y fíjense cuáles son lo que dice en su oración. Sabemos, el verbo que traduce la Nueva Traducción Viviente, conocemos, la Reina Valera 60. Amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. ¿Cómo estaba Pablo tan seguro de que Dios había escogido a los tesalonicenses? ¿Cómo podía saber él semejante cosa? Que él tenía un superpoder, tenía algo, Dios le había revelado en visión, de forma audible. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerte, para llevarlo a un plano profundamente personal, es, ¿vos podés saber si Dios te eligió a vos? ¿Vos podés saber si Dios te escogió, si sos un escogido de Dios? Nosotros estuvimos hasta ahora desarrollando la base de la elección, la certeza de la elección de Dios. ¿Cuál es la certeza? El amor de Dios. Aquellos que escogió los amó, decíamos antes. Bueno, la respuesta a si vos sos un elegido de Dios. ¿Por qué Pablo sabía que los tesalonicenses eran amados y escogidos? Ahora, ¿vos podés saber si sos un amado y escogido de Dios? La respuesta a esa pregunta es el segundo punto de este sermón, que es las evidencias de la elección. ¿Cómo se evidencia la elección de Dios? Verso 5 de nuestro pasaje. Pues nuestro evangelio no llegó
a vosotros no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, dice. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. En otras palabras, hermanos, lo que Pablo está diciendo básicamente es lo siguiente: yo sé que ustedes fueron elegidos por Dios por la obra que el Señor hizo en ustedes por medio de la predicación de su palabra. Entonces yo sé que ustedes son elegidos de Dios, porque hubo una obra visible, palpable, tangible, y que ocurrió por medio de la predicación de su palabra. Yo sé que ustedes fueron elegidos por Dios por la forma en cómo Dios obró en ustedes cuando se les predicó el Evangelio, es lo que está diciendo Pablo. Fíjense 3 puntos importantes a destacar sobre ese pasaje. Pablo les dice a los tesalonicenses que el Evangelio llegó a ellos, o la expresión inversa, no llegó solo en palabras, pero pongamos atención en el sentido afirmativo. El Evangelio llegó a los tesalonicenses. La Reina Valera traduce con esa palabra llegó, pero el texto griego literalmente dice vino a vosotros. Esa expresión no es simplemente una forma de decir que el mensaje fue predicado o que les fue enseñado. Pablo no está diciendo allí que llegó el mensaje y se les predicó y se les enseñó de manera amplia y general. No, lo que hay detrás de esa expresión llegó o vino a vosotros, hermanos, es un movimiento de parte de Dios hacia ellos. Repito, o sea, Dios se movilizó hacia ellos. Y eso tiene mucho sentido a lo largo y a lo ancho de la Escritura, porque parece ser una fórmula común en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque vos vas a encontrar una y otra vez en el Antiguo Testamento la palabra del Señor vino. ¿A quién? A Jeremías, por ejemplo. La palabra del Señor vino. ¿A quién? A Ezequiel. La palabra del Señor vino a los profetas. Entonces, cada vez que aparece esa expresión, la Escritura está indicando un movimiento, una movilización de Dios hacia un lugar. Me gusta como lo dice un autor, una visitación divina, una manifestación de Dios que irrumpe soberanamente en la historia humana por medio de ¿qué? De su palabra, por medio de su palabra. Entonces, no es que los profetas fueron a un lugar a buscar la palabra de Dios, no, la palabra de Dios vino a ellos. Bueno, así ocurre con el Evangelio y con esta gente. El Evangelio llegó a ellos, vino a ellos, hermanos. No fue un descubrimiento humano. No fue tampoco un mensaje superfluo que se les comunicó, se les enseñó. No, fue una iniciativa de Dios, hermanos. Ese es el glorioso mensaje del Evangelio, es Dios yendo hacia el hombre. Es Dios mismo quien se hace presente, quien se acerca, quien irrumpe en la vida de los hombres mediante, ¿qué cosa? La proclamación poderosa de su palabra. Pablo está diciendo que el Evangelio no fue meramente palabras que tiramos al aire allí en Tesalónica, no, sino que fue Dios yendo hacia ustedes. ¿Por medio de qué? De su palabra viva, de su palabra poderosa, viva y eficaz. Es la palabra de Dios, hermanos. Entonces el Evangelio vino a los tesalonicenses por medio de ¿quién? De estos mensajeros, de Pablo, Silas y Timoteo. Ellos tuvieron que ir, conformar un equipo misionero, ¿para qué? Para predicar la palabra de Dios, pero en esencia, detrás de lo que está ocurriendo, detrás de lo que los ojos humanos ven, es Dios yendo hacia ellos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, el glorioso mensaje del Evangelio vino y Dios se hizo presente, se movilizó hacia ellos a través de su palabra. Entonces, no te vuela la cabeza saber que cuando nosotros compartimos el Evangelio con alguien, Dios mismo se está acercando a esa persona. O sea, es Dios mismo que se acerca a esa persona a través de mi predicación. Eso es increíble. Entonces te das cuenta cómo la doctrina de la elección te moviliza a predicar y a entender que cuando yo le hablo de Cristo y este crucificado a una persona, o sea, dos personas, un ser humano como vos, un ser humano como yo, uno compartiendo el Evangelio con otra persona, es Dios yendo, Dios llegando allí, hermano, por medio de su palabra, por medio del Evangelio. Eso es increíble, hermanos. Y es necesario enfatizar esto hoy en los días, porque antes no había
todas las pavadas y filosofías que hoy llenan la mente de los creyentes y que se meten en la iglesia. Las palabras, hermano, y permítanme detener un ratito, las palabras son fundamentales, hablar la palabra de Dios, eso es fundamental, verbalizar la palabra de Dios es fundamental, es total y absolutamente necesario. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio hablando, es raro, hasta me siento incómodo diciéndolo, pero tenemos que predicar el Evangelio hablando. Ahora está de moda un Evangelio silencioso, sin palabras, Predicar el Evangelio y si es necesario hablar. Hay una frase así. Predicar el Evangelio y si es necesario hablar. Eso es mentira, hermano. Eso nace en el mismo infierno. Eso es diabólico. Eso es antibíblico. Predique el Evangelio en todo momento. Y cuando sea necesario utilice palabras. Esa es la frase más específica. Que no sé si la escucharon por ahí. Pero eso suena piadoso, pero es antibíblico, hermanos. Obvio, es cierto. Nuestro ejemplo va a corroborar, si yo vivo, la forma en que vivo, la forma en que ando, va a corroborar el mensaje que predicamos, pero es imposible predicar el Evangelio sin palabras. El Evangelio, hermanos, es el anuncio, es la proclamación de un hecho histórico, algo que sucedió hace 2000 años atrás. ¿Cuándo? Cuando el Hijo de Dios encarnado, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Dios hecho hombre, dio su vida en nuestro lugar para perdonar nuestros pecados. Y es sobre la base de esa obra redenciosa que ahora Dios ofrece perdón y salvación y vida eterna por medio de la fe para todos aquellos que se arrepienten y creen. Ese mensaje solo se puede transmitir por medio de palabras, hermano, no con mi piedad. Buenísimo, tu piedad tiene que confirmar ese mensaje que vos proclamás en palabras. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice Pablo a Romanos 10:13, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Yo para oír algo otro tiene que hablar. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas del Señor. ¿Por qué son hermosos? Y claro, porque Dios utiliza esos pies, Dios utiliza esa boca, ese cuerpo, esa vida, ese humano, hablándole la palabra, predicándole el Evangelio a otro humano, y Dios viene a la persona, hermanos. Entonces el evangelismo bíblico no es a través de buenas obras, el evangelismo bíblico es a través de ¿qué? De predicar el Evangelio verbalmente, hablar audiblemente para que el otro pueda oír y que Dios obre allí. Entonces el Evangelio de los tesalonicenses no llegó solo en palabras. Pablo sabía que ellos habían sido elegidos, ¿por qué? Porque no vino solamente en palabras, sino en poder. Estamos viendo la evidencia de cómo él sabía que eran elegidos. Y yo lo llevé a un plano personal. ¿Cómo yo puedo saber si soy elegido? Bueno, el Evangelio no vino solo en palabras, tiene que venir en palabras. No creo que alguien se haya convertido acá viendo a un creyente ejemplar. No, gloria a Dios por los creyentes ejemplar y piadosos, y tenemos que ser así, pero tenemos que predicar el Evangelio, pero no solo eso, sino también en poder. Eso era una evidencia que Pablo veía en esta gente. Mientras Pablo y su equipo misionero estaban allí predicando el Evangelio, ¿qué pasaba? El Espíritu Santo les abría el entendimiento para que los tesalonicenses vieran la oscuridad de su pecado, para que ellos sean convencidos de la miseria de sus vidas, de sus corazones, y ellos de esa forma puedan ver la hermosura de Cristo. Eso fue una obra del Espíritu Santo, y Pablo está evidenciando, está viendo, corroborando eso, que el Espíritu Santo está abriendo los ojos de estas personas. Ellos ven su miseria, y ahora que están haciendo los tesalonicenses, están corriendo hacia Cristo en arrepentimiento y fe. Ellos están viendo que Cristo fue el sustituto allí en la cruz, el sustituto de ellos. Eso resultó en rendición. Esta gente se rindió a los pies de Cristo. Nosotros predicamos con palabras, hermanos, pero nuestras palabras no pueden convertir a nadie. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Solo el Espíritu Santo de Dios. Primera de Tesalonicenses, allí el pasaje 1:6, el versículo siguiente de nuestro texto. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Nos está diciendo, ustedes son unos loquitos, fanáticos, religiosos,
que le lavaron la cabeza. No, no. Está diciendo que esta gente recibió la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. O sea, es una obra gloriosa del Espíritu Santo. ¿Son necesarias nuestras palabras? Sí, tenemos que predicar el Evangelio con palabra. Pero también es necesario la obra del Espíritu Santo. Mi elocuencia no va a convertir a nadie. No, es la obra del Espíritu de Dios. Yo tengo un compañero de trabajo, hermanos, al que le he predicado el Evangelio incontables veces. Incontables veces. Eso es proclamar el Evangelio con palabras. Eso es evangelismo bíblico, donde ocurre ¿qué cosa? Un humano predicándole a otro humano. Pero todavía hay una piedra en este corazón, en el corazón de esta persona. ¿Y por qué razón ocurre eso? Porque aún no ha ocurrido la obra del Espíritu Santo de Dios. Y yo oro para que la próxima vez que yo le predique el Evangelio ocurra una obra del Espíritu Santo, o la próxima vez que otro le predique. Oro para que, o la próxima vez que él vea, no sé, algo, que ocurra eso y que diga, wow, y todas las piezas encajen y esta persona entienda, ahora entiendo. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios, hermanos. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, si vos estás aquí, siempre hablamos, si estás acá sin Cristo. Ahora yo quiero llamar a aquellos que están acá en Cristo. Si vos estás en Cristo en este lugar, es porque el Espíritu Santo te abrió el entendimiento. No hubo otra forma. La conversión de un pecador no depende de la oratoria del individuo. Y créanme que yo he aprendido eso. Yo me armo de una oratoria, me armo de que el mensaje trate de ser lógico, coherente, fiel, por supuesto. Sin embargo, eso no lo ha convertido todavía este compañero de laburo. Porque la salvación no depende de la oratoria de un individuo, no depende de que yo sea lógico, de que tenga un lenguaje intelectual, de que yo me sepa toda la historia del cristianismo. Esta persona me desafía a mí a aprender mucho de la historia del cristianismo porque te hace preguntas y, bueno, no depende de cuán poderosas sean nuestras argumentaciones. Eso depende de la obra del Espíritu Santo, hermano. Por supuesto, al momento de predicar el Evangelio, prediquémoslo con palabras, seamos claros en la argumentación, tengamos una argumentación lógica, pero sepamos que eso no va a salvar a nadie, sino la obra maravillosa del Espíritu Santo, que obra, valga la redundancia, en salvación del pecador. Una vez, sigamos ahí, hermanos. Pablo sabía, dijimos, que ellos eran elegidos y amados porque el Evangelio vino a ellos no solamente en palabra, sino en poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, plena convicción. Fíjate vos, plena certidumbre, plena convicción. Y eso nos habla, hermano, del ejemplo. ¿Se acuerdan el título de este sermón? Del ejemplo que significaron los mensajeros. Un evangelio eficaz, elección, poder, es lo que desarrollamos hasta ahora, y ejemplo. Mientras Pablo y Sila y Timoteo, hermanos, predicaban el evangelio en Tesalónica, ellos no estaban en una campaña, no eran recibidos como en el teatro más conocido de la ciudad, no, en medio de mucha oposición. Ellos estaban siendo perseguidos mientras predicaban el evangelio. Y lo pueden ver, Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 17, pueden ver allí lo que está ocurriendo en Tesalónica. Ahora, mientras ellos predicaban, ellos estaban experimentando tal convicción, hermano, de la importancia vital del Evangelio, ellos tenían tal interés en los tesalonicenses de que se salvaran, que nada los frenó para predicarles el Evangelio, nada los frenó. Esa plena convicción, esa plena certidumbre no es de los tesalonicenses, hermanos. Vos podés leerlo muy rápido y quizás pensás que es de los tesalonicenses, no era de los tesalonicenses. Es una plena convicción de Pablo, de Sila y de Timoteo. Pablo está diciendo, Dios hizo una obra en nosotros, dándonos una convicción tan grande de lo maravilloso que es el Evangelio, de la importancia del Evangelio, de la hermosura de Cristo, que aún en medio de la oposición, de la persecución, nada va a frenarnos. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos que ustedes fueran salvos. Nosotros queríamos que ustedes acepten el mensaje del Evangelio. Y eso solamente es obra del Espíritu Santo. ¿Alguna vez vos te pusiste a pensar en retrospectiva? O sea, ¿te pusiste a pensar de aquel que te predicó el Evangelio?
mientras vos lo estabas escuchando? Pensá un momento, a ver, si nunca lo hiciste, pensá en alguien que te predicó el Evangelio y mientras vos lo escuchabas, vos te dabas cuenta de que quizás tu corazón estaba endurecido, pero vos te dabas cuenta de que esa persona creía lo que estaba predicando. Si te ocurrió así, que tiene que haber sido así, porque por eso hoy sos un verdadero creyente, bueno, eso es porque Dios estaba obrando en esa persona, por amor a vos. Y quizás te pasa como me pasa a mí con esta persona que le predico el Evangelio una y otra vez y aparentemente no ocurre o no pasa nada todavía, pero quizás en vos no pasa nada, pero Dios está obrando en el mensajero. Dios está obrando en el mensajero. Por eso es que quizás vos decías, me tiene cansado esta persona, pero cree lo que predica. O sea, hay una convicción que se palpa en sus palabras. Bueno, esa es la obra de Dios en esa persona que te predicó el Evangelio y es una muestra del amor de Dios. Nuestro pasaje dice en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Nosotros somos tan egoístas, hermano, que no tenemos la disposición de sufrir tribulaciones, oposición y problemas para llevar el Evangelio a otro. O sea, si de pronto el día de mañana, y ojalá sea así en este ejemplo ficticio, ¿no?, llegara la persecución a este lugar, bueno, Dios quiera que en medio de esa persecución se vea esta obra sobrenatural que no nace de la disposición del corazón humano. Viene la persecución y el corazón humano dice, escondámonos, cerremos la iglesia, llamémonos a silencio. No sea cosa que nuestros hijos sean muertos, que nuestras esposas, nuestros esposos sean asesinados. Así piensa la mente humana en su estado natural. Ahora, es una obra del Espíritu Santo de Dios cuando gente que está en plena persecución dice, prediquemos el Evangelio con temor, con valentía, con valor. Esa es una obra del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Es Dios el que pone esa valentía, ese valor, ese interés, ese amor. Es Dios el que hace semejante obra, ¿para qué? Para que salgamos de nuestra zona de comodidad y llevemos el Evangelio a otros, en medio de oposición. Amén. Es lo que ocurrió, hermanos, aquí con esta gente. Conclusión, hermanos. Yo quisiera resumir un poco todo lo que fuimos hablando, hermanos. Dijimos que Pablo sabía que ellos habían sido elegidos por la manera en cómo recibieron la palabra. Ahí ya está la respuesta, parte de la respuesta a la pregunta, ¿vos podés saber si sos un elegido, un escogido de Dios? Bueno, evaluá cómo recibiste la palabra, cómo recibís la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La pregunta para evaluarte, ¿vos creés que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Vos creés eso? ¿Estás convencido de eso? Ninguno de nosotros tiene acceso a nadie puede saber si el nombre suyo está escrito en el libro de la vida. No podemos chusmear. Vivimos en la era de la información, pero no podemos pedirle a Google o ahora a las inteligencias artificiales que hay, mi nombre estará escrito en el libro de la vida. No podemos saber eso. Pero un creyente en Cristo puede tener, hermano, total certeza, total convicción que es uno de los escogidos, de los elegidos de Dios, por la obra que el Espíritu Santo está haciendo en su vida. Entonces vos tenés que preguntarte esto, ¿tenés la convicción de que sos un pecador? Repito, acá hay niños acá entre nosotros. Y a ellos les pregunto, a los jovencitos que están acá, ¿vos tenés la convicción de que vos sos un pecador y que mereces el infierno? Como respuesta, como resultado de tu miseria, de tu pecado, porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Tenés esa convicción? ¿Crees eso? Hermanos, te pregunto, ¿recibiste el Evangelio como la verdad de Dios? O sea, ¿viniste a Cristo confiando únicamente en Él? No en tus obras, no en tu propia justicia, sino en Cristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. ¿Le entregaste a Cristo tu vida para que sea tu Señor, tu Salvador? ¿Hay un deseo genuino, hay un deseo sincero
de hacer la voluntad de Dios y no la tuya? El pecado es algo placentero, es algo cotidiano en tu vida, es algo que disfrutás, que practicás con gozo, o estás luchando contra el pecado. Cuando pecás, ¿sentís vergüenza? Cuando pecás, ¿sentís vergüenza? ¿Te volvés a Cristo una y otra vez en arrepentimiento y fe? ¿Se puede decir de vos que sos un hombre, una mujer, un niño, una niña, un joven que vive una vida de arrepentimiento y fe? Porque si es así, si estas respuestas son afirmativas, entonces vos tenés muchas razones para creer que sos uno de los elegidos de Dios. Vos tenés muchas razones. Esto no es un misterio, la elección de Dios, no es un misterio, hermanos. Podés, haciéndote estos planteos y respondiendo estas preguntas, vos podés llegar a entender esto. Yo quisiera rápidamente ver algunas razones de por qué los cristianos debemos amar esta doctrina. Razones de por qué los cristianos debemos amar esta doctrina. La doctrina bíblica de la elección incondicional nos hace humildes, hermanos. Nos hace humildes, ¿sabe por qué? Porque le atribuye a Dios toda la gloria por tu salvación. Esta doctrina asume nuestra completa impotencia para salvarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Dios nos escogió lo más maravilloso y lo más increíble del mundo. Porque vos no sos maravilloso ni increíble, sos lo más vil y lo más menospreciado del mundo. Eso es lo que dice la Escritura. Por lo cual la salvación es del Señor de principio a fin. ¿Sabes por qué muchas personas rechazan el Evangelio? ¿Sabes por qué? Porque en la mente humana predicar este Evangelio es fácil. O sea, en la lógica humana es fácil. ¿Por qué? Porque me quita a mí la gloria. O sea, si hay algo de lo cual nosotros está viciado el hombre sin Cristo, es de la vanagloria. Él ama la gloria de su nombre. En cambio, cuando se presenta este mensaje glorioso, el Evangelio bíblico, claro, le quita la gloria a él, porque toda la gloria la tiene Dios. Y eso humilla al hombre. ¿Por qué es importante la doctrina bíblica de la elección soberana de Dios, hermano? Porque promueve no solamente la humildad, nos hace santos, promueve la santidad. Muchos dicen que si nosotros partimos de la premisa de que la salvación no depende en absoluto de nuestro esfuerzo, sino de la misericordia de Dios, entonces yo no voy a tener ninguna motivación para esforzarme en mi lucha contra el pecado, pero es todo lo contrario, hermano. Cuando el creyente entiende que Dios lo escogió en Cristo, desde antes de la fundación del mundo, para ser santo y sin mancha delante de Él, para eso fuimos escogidos, o como dice ahí 1 Tesalonicenses 4:13, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, eso es una motivación poderosa para la santificación, no es un atentado en contra de nuestra santidad. Otra razón, hermanos, dijimos, nos hace humilde, promueve la humildad, promueve la santidad, promueve la seguridad de salvación. La doctrina de la elección promueve la seguridad de salvación. ¿Qué puede darle más seguridad a un creyente que el hecho de saber que su salvación depende enteramente del Dios soberano, que sin condición alguna decidió amarnos y elegirnos de antes de la fundación del mundo, hermanos? Mi salvación depende de Cristo, no depende de mis obras. ¿Qué más promueve la doctrina bíblica de la elección? La gratitud y la adoración, hermanos. La gratitud, la semana pasada se habló de la adoración puntualmente. Se habló mucho acerca de la adoración. Ahora, ¿vos sos plenamente consciente de todo lo que hizo Dios para salvarte? Te eligió desde antes de la fundación del mundo. Envió a su Hijo para que muriera por vos en una cruz. Decíamos antes, en un momento determinado de nuestra vida, Él envió a alguien que nos predique el Evangelio. Mientras esa persona nos estaba predicando el Evangelio, el Espíritu Santo de Dios abrió nuestros ojos, nos abrió el entendimiento, abrió nuestro corazón. ¿Para qué? Para que pudiera mover nuestra condición y pudiera mover la necesidad de un perfecto y glorioso Salvador y corriéramos hacia Cristo en arrepentimiento y fe. Efesios, ¿te suena ese libro? Efesios capítulo 1 y capítulo 2, hermanos. O sea, tendría muchos pasajes de la Biblia para recomendarte, pero vos sabés que curiosamente la carta de Pablo a los Efesios es lo que da origen a esta iglesia local. Es lo que da origen a esta iglesia local. Hace años atrás, enseñando Efesios capítulo 1,
Eso generó toda una controversia en una iglesia local, de la cual muchos salimos y algunos fuimos expulsados por enseñar lo que enseña Efesios capítulo 1. Y lo que hicimos cuando arrancamos esta iglesia local fue seguir enseñando Efesios capítulo 1 a aquellos poquitos creyentes que conformábamos ese grupo de creyentes. Y yo te comparto, hermano, lo que es controversial y lo que es doctrina peligrosa en algunos contextos, pero que para vos tiene que ser motivo de gratitud y de adoración. Capítulo 1 y capítulo 2 de Efesios, yo te comparto una lista, hermano, de lo que dice que sos cuando estás en Cristo. Entonces, vamos a derribar cualquier depresión, cualquier problema psicológico que nos entristezca, toda esa pavada, esa basura que elabora nuestro engañoso corazón. Vamos a derribarla ahora en la conclusión de este sermón, hermano. ¿Sabés lo que dice Efesios capítulo 1 y capítulo 2 de lo que vos sos cuando estás en Cristo? Escogido de Dios, Efesios 1:4, santo, Efesios 1:4, irreprensible, Efesios 1:4, amado, Efesios 1:4 y 5, adoptado, aceptado, redimido, perdonado, heredero, sellado, vivificado, salvado por gracia. Estás sentado en los lugares celestiales, tenés una posición espiritual elevada en Cristo Jesús. Sos una obra maestra de Dios, fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras. Sos un ciudadano del reino de Dios, ya no sos extranjero ni advenedizo, sos miembro de la familia de Dios. Perteneces a la comunidad de los santos, el Espíritu Santo mora en vos. Dios habita en vos a través de su Santo Espíritu. Ahí hay 17 cosas, hermano, que dice la Biblia que sos vos cuando estás en Cristo. Vos no sos lo que la gente dice. O sea, vos no sos lo que el mundo dice. No sos lo que sentís o lo que vos pensás de vos mismo. Vos sos lo que Dios dice que sos. ¿Y saben qué está anclado eso? En su gracia eterna. En su gracia eterna. Vos sos lo que Dios dice que sos. Entonces, ¿te das cuenta por qué es vital aprender, conocer, estudiar, ¿me entendés? La doctrina de la elección? Porque promueve únicamente la gloria de Dios, no la del hombre. Me humilla a mí y exalta a Dios, pero al mismo tiempo me llena de gracia y me lleva a ver lo que yo soy si estoy en Cristo o lo que yo puedo ser si no estoy en Cristo. Entonces, este llamado también es para aquellos que están sin Cristo en este mundo. Olvídate de elecciones, fuimos escogidos, olvídate de eso. Tu mente y tu corazón tienen que estar centrado en un solo mensaje. De tal manera amó Dios al mundo que entregó lo más valioso, a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan y crean. Arrepentite, entrega tu vida a Cristo. Anda a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Para qué? Para que cuando mires en retrospectiva vos puedas entender lo que hoy se habló. Que vos puedas entender, que vos puedas realmente enamorarte cada vez más de ese Dios bondadoso, glorioso, benevolente. Mi oración es que ese amor complaciente de Dios pueda ser una realidad en tu vida, pero acordate, ese amor complaciente es para aquellos que están unidos a su Hijo, no para aquellos que rechazan a su Hijo.